perdón. Listo. Entonces, retomando nuestra clase, voy a proceder nuevamente a compartir la pantalla. Listo. Entonces estamos hablando de las reglas generales para el estudio bíblico. Entonces, como les decía hace un momento, el estudio inductivo siempre vamos a partir de las cosas más puntuales, más específicas o de lo particular a lo general. Entonces, siempre vamos a partir de algo, de las implicaciones, que lo básico, lo principal es poder leer la Biblia. Partimos de ello. Hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra, escudriñar ese texto. Cuando hablamos sin ayuda externa, es simplemente observar la palabra. Observamos, por ejemplo, que en la primera parte era observar, mirar, ¿cierto? Poder ver qué es lo que hay, qué es lo que el autor nos dice. Por eso iniciamos con mirar, mirar y mirar. El leer la Biblia en el contexto, no es solamente los 2 versículos. Por ejemplo, cuando hablaba Tránsito hace un momento, no es solamente la porción que ella, sino ver el pasaje anterior, ver el libro, ver el capítulo completo, qué es hacia dónde nos lleva el libro, ver las concordancias, qué estaba sucediendo en ese momento. Leer la Biblia sin prejuicios subjetivos. ¿Qué significa esto? Muchas veces nosotros tenemos creencias implícitas o cosas que asumimos. Entonces también es importante el poder sacar todos esos juicios preconcebidos o esas creencias que a veces nosotros tenemos, o lo que creemos que sucedió, o porque a veces decimos: este pasaje ya lo he leído 1, 2, 3 veces, ya sé lo que dice y de qué me va a hablar. Entonces esos son juicios que a veces nosotros tenemos preconcebidos. Entonces la idea es poder dejar toda esa parte subjetiva y simplemente centrarnos en lo que dice el texto. Leer la Biblia con la mirada puesta en Dios. Y este es otro tema bien interesante, porque hace 8 días yo les decía a ustedes, muchas veces nosotros leemos la Biblia como un punto, una referencia histórica, como un punto o algo por cultura general, por conocer qué dicen, pero es muy diferente cuando nosotros leemos la palabra de Dios, las sagradas escrituras, con los ojos puestos en Dios, porque sabemos que es verdad, sabemos que hay una verdad que Dios nos quiere revelar, sabemos que el Espíritu Santo nos está guiando con esa lectura o con ese estudio bíblico. Entonces es muy diferente el leerlo con los ojos o con la mirada puesta en Dios. Releer la Biblia. Aquí cuando hablamos de eso es que se requiere una seria diligencia en la observación del texto bíblico. Y ahí era cuando les decía, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que realmente está hablando en ese pasaje? El líder nos hacía una sugerencia nos hacía una anotación hace 8 días, cuando él decía que una cosa es cuando nosotros leemos y queremos interpretar lo que entendimos, y otra cosa, la interpretación o la verdad, que es solamente una de lo que la palabra de Dios dice, lo que la Biblia dice. Entonces es interesante y es importante tener claridad en eso. Es lo que realmente nos dice la palabra, la interpretación de Dios del escrito bíblico, no nuestra interpretación. Diferente a la aplicación que le podemos dar en nuestra vida en cada una de nuestras diferentes áreas. Otra implicación, sacar las conclusiones de la Biblia cuando nosotros nos basamos en las mismas evidencias. Es decir, ¿cuáles son las evidencias que nos plantea la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es lo que nos está mostrando? Por eso es tan interesante este método inductivo cuando decía Transitico hoy y empezaba a llevarnos por ese pasaje que ella tenía y nos estaba mostrando también otros, cuando nos llevó a Marcos, nos llevó a los evangelios, cuando empezó a indagar y a investigar. Tener la Biblia como la autoridad y no nuestra propia opinión. Y esto también es importante, y esto va mucho con nuestras creencias o con los juicios preconcebidos que podemos tener. A veces nosotros nos dejamos guiar y hay que tener mucho cuidado con esto. Y es que para hacer un estudio inductivo no es lo que yo creo, no es mi opinión, sino es realmente tener claro, la Biblia es la que nos debe hablar, la que nosotros debemos observar y mirar qué es lo que nos está diciendo. Nosotros siempre vamos a encontrar 2 maneras de estudiar la Biblia, una deductiva y una inductiva. Y acá les traigo unas diferencias de estos 2 métodos. Cuando hablamos de la deductiva, que no lo hemos visto,
Este método lo que nos dice es que vamos de las cosas generales a lo particulares. O sea, prácticamente si nosotros con el método inductivo vamos desde lo particular a lo general, el deductivo hace todo lo contrario. Entonces, en lugar de iniciar, como les mostraba hace un ratito, como les hablaba del ejemplo de los ingredientes de la receta, que el método inductivo es que tomamos y vamos a hacer una torta de harina, los huevos, el polvo de hornear, la leche, la mantequilla, bueno, cada una para tener nuestra torta final. El método deductivo lo que hace es que empieza con la torta y luego empieza a desagregar poco a poco cada ingrediente. Esa es como la diferencia entre estos dos métodos. Por eso, cuando hablamos del método deductivo, hablamos de que se inicia con las conclusiones hechas observando el texto solo para apoyarse. Entonces no inicia con lo que dice el texto, sino con las conclusiones generales. Mientras que el inductivo se inicia con la observación del texto para formar esas conclusiones. Cuando hablamos del deductivo, se llega al texto con una tesis en mente buscando pasajes que puedan comprobarla. Es decir, tú ya tienes una idea preconcebida o tienes unas creencias, tienes unos pensamientos, tienes tus argumentos y tú lo que vas a buscar en la Biblia es pasajes para poder comprobar lo que tú estás pensando. Mientras que con el inductivo se llega al texto para descubrir el argumento principal del libro. Con el deductivo se observa la escritura de forma fragmentada, mientras que con el inductivo se debe considerar la escritura en todo su contexto. Entonces miren las diferencias. Por eso es que cuando ustedes decían o lo manifestaban que lo veían supremamente largo, es precisamente por eso, para poder tener, digamos que la convicción en hallar las respuestas a cada una de esas preguntas, de que no se nos escape nada, de que podamos seguir un método en donde podamos llegar a la verdad y a la aplicación de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En el deductivo se usa para apoyar errores doctrinales y éticos, mientras que el inductivo se usa para poder corregir los errores doctrinales o éticos. Por eso hablamos de cómo la aplicamos en nuestra vida, cómo nosotros corregimos. Cuando estamos hablando de la sana doctrina, del poder hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de nuestra ética, de nuestros principios, de nuestros valores, de las verdades absolutas o verdades universales. El deductivo se debe realizar solo si se tiene un conocimiento completo de las escrituras. No estamos diciendo que el deductivo no se use, pero el deductivo, acá nos dan una recomendación o una sugerencia o nos dicen que se debe realizar este método cuando nosotros tenemos un conocimiento completo de las escrituras. En mi caso, yo realmente no me considero que tenga un conocimiento completo y por eso es más fácil, así sea un poco más largo o más extenso, pero digamos que es un poco más fácil poder usar el método inductivo para que nosotros podamos entender, realmente comprender cuál es esa verdad absoluta que nos muestra la palabra y cómo Dios desea que nosotros podamos aplicarla a nuestra vida. Entonces, este inductivo se usa por igual en gente nueva o en gente antigua, es decir, en nuevos creyentes o en personas que ya llevan un tiempo en la fe cristiana. Las dos maneras entonces de estudiar. El método deductivo se inicia con generalidades y llega a las particularidades para apoyar esas cosas generales. Tiene la tendencia subjetiva y prejuiciosa. ¿Por qué? Porque como no vamos desde lo particular, desde lo específico, entonces partimos ya con unas ideas preconcebidas, con unas conclusiones ya hechas. Y lo que tratamos de hacer es que esas conclusiones poder darle sustento o argumento. Mientras que con el método inductivo lo que queremos es buscar esas conclusiones. El método deductivo genera que le hablemos a la escritura en vez de que ella nos hable. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando respuestas para apoyar las conclusiones que ya tenemos. Mientras que con el método inductivo nos hace oyentes de las escrituras. Por eso es tan importante dar respuesta, observar, mirar, interpretar y aplicar, que es a lo que nos lleva este método. ¿Cuáles son entonces las divisiones del método inductivo que vimos? Que estas las vimos hace 8 días paso a paso. La observación,
que básicamente es lo que nos dice el texto, es observar lo que está escrito. La interpretación es lo que significa para los destinatarios originales. ¿Qué significa esto? Aquí hay que tener cuidado con algo y es no confundir la interpretación que yo le doy al texto que estoy leyendo a la interpretación que quiere dar el autor del libro a quien le está escribiendo ese libro. Es decir, si estamos leyendo la carta de los Romanos, ¿qué fue lo que quiso decir Pablo con su carta a quien les estaba escribiendo en ese momento? Si estamos hablando de las cartas de Efesios, de Tito, o sea, a quién le estaba escribiendo y qué era lo que les quería decir a ellos en ese momento. Por eso hablamos lo que significa para los destinatarios. No es la interpretación que significa para mí, porque eso ya no sería parte de la interpretación, sino de este punto, de la aplicación. ¿Qué significa hoy para mí? Entonces hay que tener cuidado en este aspecto con la interpretación. Interpretación, cuando lo interpreto para mí, no es interpretación, sino la aplicación para mi vida. La interpretación es qué es lo que el autor de ese libro quería darle a conocer a las personas que les escribió ese libro. No sé si fui clara hasta acá en este momento. ¿Tienen alguna inquietud o alguna pregunta? Me pueden levantar la mano o escribir por el chat. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Quedó muy claro, Alexa. Quedó muy claro realmente. Gracias, Amparito. Bueno, pasos para el estudio bíblico inductivo. Así como todo en la vida existe un proceso, también para el estudio bíblico inductivo existe un proceso. Y yo estoy segura que muchos de ustedes, si no todas, antes de iniciar el estudio, de hacer su actividad, su tarea o el ejercicio de aplicación, yo sé que muchos de ustedes pidieron dirección al Espíritu Santo. Durante el momento en que lo estaban haciendo, también pidieron esa dirección. Por eso el primer paso es orar. Pedirle al Señor que nos muestre, que nos hable, pero sobre todo que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, que prepare nuestro espíritu para que pueda tener esa conexión con el Espíritu Santo y que podamos tener esa conexión con Dios, para que podamos tener esa revelación o para que podamos tener ese reargüir o concertación, confrontación, no sé. Pero eso hace parte de la aplicación, pero el orar es lo principal de todo. Y hoy en día nosotros nos damos cuenta que nuestra base en nuestra fe es orar, porque el orar es nuestra comunicación. Y yo lo llevo, por ejemplo, hoy en día en las organizaciones a nivel empresarial o con las empresas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, toda parte es de tener una buena comunicación. Y hoy se habla de comunicación efectiva. Nuestra comunicación con Dios, con el Espíritu y con nuestro Señor Jesucristo se da a través de la oración. Por eso todo parte del orar. ¿Qué tan efectivos somos nosotros orando? Segundo, leer el libro completo. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros queremos hablar de un método inductivo, es importante que nosotros podamos entender de qué se trata el libro completo, descubrir cuál es la idea principal y la razón para la cual o por la cual fue escrito. No significa que vayamos parte por parte, digamos que con el método inductivo, ya vamos a ver cómo es más fácil, hoy vamos a de pronto clarificar un poquito más el método, como lo vimos hace 8 días, que de pronto pudo ser supremamente largo. Ya se van a dar cuenta que realmente a medida que va pasando el tiempo y lo vamos practicando, se va convirtiendo, digamos que en un hábito, que esa es la idea, poder llegar a formar hábito de estudio bíblico inductivo. Entonces es importante leer por eso el libro completo, saber de qué se trata, cuál es la idea principal, porque esto hace parte del contexto. El tercero es considerar el tipo de literatura. Hace 8 días veíamos los tipos que habían, si era profético, si era poético, si era descriptivo, si era narrativo, discursivo. ¿Qué tipo de literatura está manejando el libro que estamos leyendo? El cuarto es considerar el trasfondo histórico del libro.
Y mire que aquí ya empezamos a entender qué sucedía en esa época, cuáles eran los hábitos de esa comunidad, de ese pueblo o de esos creyentes. ¿Qué hacían? ¿Qué no hacían? ¿Cómo era su contexto, su historia, su cultura? El quinto paso, observación. Y aquí empezamos a hacernos las preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? Los contrastes, el lenguaje figurativo que podemos encontrar. Por ejemplo, cuando empezamos a leer los salmos, cuando nos dice que nosotros somos luz o que somos sal, empezamos a hablar en lenguaje figurado, poder identificarlo. ¿Cuáles son esas figuras que utiliza la palabra? El tema imperativo, ¿cierto? Cómo nos está hablando, nos está mostrando. El tema de las emociones, los sentimientos, qué es lo que nos dice la palabra. Importante, observar, no interpretar y mucho menos aplicar. Es observar qué es lo que nos dice. Porque, por ejemplo, en el tema emocional, y ojo con esto, podemos estar leyendo cuando leemos el pasaje, por ejemplo, de la viuda o del aceite, cuando le llenó las tinajas de aceite, o cuando podemos estar leyendo temas de dolor, de Job, y a veces nosotros podemos sentirnos o ponernos a asumir qué era lo que estaban sintiendo o qué tipo de emociones tenían. Y eso es diferente al poder leer y ver cuáles eran las emociones que ese personaje estaba sintiendo en ese momento. La interpretación. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la verdad que el autor está comunicando? Acuérdense, interpretación, lo que el autor nos quiere mostrar, no lo que yo interpreto, lo que yo estoy concibiendo en mi mente de lo que significa. Eso ya es parte de la aplicación. Que esto no se nos olvide. Interpretación, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la verdad que el autor nos está comunicando? ¿Cómo se aplican esas verdades a los lectores originales? Ojo, lector original, el pueblo para el cual fue escrito el libro, las personas para las cuales fueron escritos. Esos son los lectores originales, porque yo puedo estar leyendo aquí la palabra, pero yo no soy un lector original. Eso ya hace parte de la aplicación, es decir, definir las verdades eternas y cómo se aplica esto hoy a mi vida. Entonces, qué interesante el poder entender que el estudio bíblico inductivo, miren lo bonito del poder entender, no solamente el conocer qué era lo que el autor estaba escribiendo para ese pueblo, para esas personas hace 2000, 3000, 4000 años, cuando empezamos a hablar de los primeros del Pentateuco, por ejemplo, sino también poder identificar cómo esas verdades que se escribieron para esos lectores originales hace tantos años o tantos siglos, aún hoy son una verdad eterna que se aplica a mi vida. Y esa es la revelación que necesitamos de parte de nuestro Padre y del Espíritu Santo. Pautas para saber estudiar. Importante, primero desarrollar buenos hábitos y métodos de estudio. Aquí hay algo interesante y aquí voy a retomar a un autor muy conocido. Muchos de ustedes hicieron estamos hablando de 2012, cuando hicimos una serie de conferencias en la iglesia de profesionales de Stephen Covey, de 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y él decía que los hábitos es la interrelación que existe entre el conocimiento, la teoría y las motivaciones. ¿Qué era la del conocimiento? Tener, digamos que la información, la teoría. La práctica, ¿cierto? Era la aplicación que le dábamos. Y la motivación o el deseo era ese querer hacer las cosas. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque a veces nosotros no tenemos buenos hábitos y el estudiar la Biblia, al generar este método inductivo, requiere que desarrollemos este estudio bíblico como un hábito. Sabemos leer, tenemos el conocimiento, lo podemos hacer. ¿Cómo lo aplicamos? En este momento estamos adquiriendo prácticamente el conocimiento y las herramientas para poder tener esos 2 primeros pasos. Pero el punto más importante para formar el hábito tiene que ver con el hacer, con el deseo, con la motivación, con esa emoción. Por eso hoy, cuando Tránsito nos compartía hace un momento, yo llegué y le dije, me encanta, es la pasión, ¿cierto? Y esa emoción que ella pone al explicarnos cómo hizo el ejercicio durante la semana. Porque eso es el mover y el sentir del Espíritu Santo y es lo que debemos buscar para poder generar este
hábito de estudio inductivo. Esa pasión y ese deseo del poder llenarnos, dijo ella, algo que me eriza, que me quema por dentro, ese deseo y esa necesidad. Y muchas veces nosotros no generamos, digamos que hábitos de estudio bíblico, es precisamente porque fallamos en nuestras motivaciones y en nuestros deseos. Porque la teoría la tenemos, el conocimiento lo tenemos, sabemos cómo aplicarlo y entonces ¿por qué no lo hacemos? Entonces, hoy precisamente quería detenerme en este punto porque es importante que generemos hábitos de estudio bíblico. Los psicólogos nos dicen que un hábito se forma en 21 días, tomándolo como una rutina. Es decir, así como nosotros empezamos a hacer nuestro devocional todos los días, a la misma hora, con una forma, una estructura, ya sea la estructura casa o la estructura que cada uno tiene, eso ya queda como algo que quedó ahí, que no nos podemos zafar, es un hábito que tenemos. Y necesitamos generar lo mismo con nuestros estudios bíblicos, que ustedes puedan definir un hábito como hacerlo, por ejemplo, por los próximos 21 días. El día número 22 ya usted eso se le quedó inconscientemente en su ser y lo va a hacer porque se formó un hábito. Decidan una hora, empiecen a estudiar una porción bíblica, dediquen un tiempo y tómenlo como hábito. Métodos de estudio. Cada uno de ustedes tiene una forma de aprender. Eso también es importante. Que ustedes investiguen cuál es la forma en la que ustedes aprenden. Hay personas que se les facilita leyendo y haciendo resúmenes y escribiendo. Esa es su forma. Otras se les facilita aprender por lo que escuchan, otra por lo que miran, por lo que observan. Hay que identificar cuál es su método, si es a través de colores. Valdría la pena, no sé, de pronto revisar en alguna oportunidad y les ofrezco y si ustedes me dicen que sí, coordinaríamos con Amparito y con el líder para hacer una clase o de pronto dedicar una hora puntualmente a darles a conocer a ustedes diferentes métodos de estudio y que ustedes puedan identificar cuál es el que más se les facilita, porque muchas veces generar hábitos de estudio bíblico también nos cuesta es porque no sabemos utilizar métodos apropiados para cada uno. Y puede que si a mí me ponen a escuchar y mi hábito no es escuchar, mi método, mi forma de aprender no es escuchando, pues me voy a quedar dormida o me voy a tender a distraer o definitivamente no es la forma en la que yo puedo aprender. Entonces también es importante esto y dejamos esa posibilidad ahí, de pronto para en otra oportunidad poder trabajar una clase puntual en métodos de estudio y que ustedes identifiquen cuál es su método de aprendizaje. Pautas para saber estudiar. Es un reto ser mejores por nuestra fe y llamado. Y esto tiene que ver con nuestras motivaciones y nuestro deseo. ¿Para qué quieres estudiar o iniciar un estudio bíblico? Con este método inductivo. Y siempre pregúntese en el para qué, porque el para qué es algo que te va a llevar a darte respuestas, a abrirte posibilidades. Y acá tenemos algo, por nuestra fe y nuestro llamado. Hace 8 días iniciamos la clase preguntando cuál es la forma en la que estás sirviendo en la iglesia. Y eso tiene que ver con el llamado. Para jóvenes, para niños, ¿cuál es la forma en la que estás compartiendo? Para tus discípulos, para el tema de mujeres, para el compartir la palabra. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, aquí estamos adquiriendo la verdad o verdades eternas. Estamos adquiriendo, digamos, en la charla de mujeres, por ejemplo, el tema del propósito, aprendiendo acerca del propósito que Dios tiene para nosotros a través del llamado y por nuestra fe. Yo creo que cada uno de nosotros quiere ser mejor. No, la palabra no es superarnos porque esa sería una palabra que aplica más para el mundo, pero más por nuestra fe es por el hecho de tener nuestras convicciones claras y nuestra fe nos lleva a seguir amando y aprendiendo del conocimiento de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Señor a nosotros nos va a perfeccionar la buena obra que Él ha iniciado en nosotros, la perfeccionará hasta el día que Él venga por nosotros. Por eso nosotros necesitamos ser mejores y se convierte en un reto desarrollar hábitos. Porque el enemigo no quiere que leamos la palabra. El enemigo no quiere que nosotros encontremos las verdades que están escritas ahí para nosotros. El enemigo no quiere que nosotros oremos, que nos conectemos con Dios, con el Espíritu Santo, que hablemos del Señor Jesús, de los milagros, de las buenas nuevas. Y la única forma de poder seguir
siendo mejores en nuestra fe, aprendiendo cada vez del Señor, cada vez más, teniendo una mejor madurez espiritual, y no importa los 15, 10, 20 años que llevemos en la iglesia, es a través del estudio de la palabra. Dice 2 Timoteo 2:15 en lenguaje actual: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Acá no dice haz un poquito, haz algo, haz todo lo posible para ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Aquí hay algo muy bonito y una verdad y un tesoro grande. En algún momento, no sé, yo pensaba, por ejemplo, tantas mujeres que somos estudiadas con 2 maestrías, 3 maestrías profesionales, pero a veces uno con sus actividades o aún por sus principios y sus valores puede cometer cosas de las cuales se está avergonzando. Una mentira en un informe, mujeres que maquillan informes, indicadores. Bueno, no sé qué puede suceder en el mundo, tantas cosas, porque los principios hoy en día están cambiando. Pero miren qué bonito el pensar que no necesitamos una carrera universitaria, no necesitamos tener los títulos habidos y por haber en el mundo para poder tener la aprobación de Dios. Y cuando acá dice que haz todo lo posible por ganarse la aprobación de Dios, a lo que nos está llevando es a que estudiemos la palabra de Dios, que interpretemos la palabra de Dios y que apliquemos la palabra de Dios. Cuando hablo de que interpretemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios escribió o el autor, cierto, de esos libros para los lectores originales? Y cómo podemos aplicarla en nuestra vida hoy. Y qué bonito el poder entender que hacer todo lo posible tiene que ver es prácticamente con el fundamento de estudiar la palabra de Dios, porque ahí están las verdades absolutas de vida eterna. Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, porque si tú aplicas las verdades y los principios de vida eterna, estamos hablando de que el ser cristianos no es simplemente seguir la palabra de Dios o cargar la Biblia debajo del brazo como normalmente decimos, sino cómo tu vida refleja la vida de Dios, cómo tu vida habla del testimonio de quién es Cristo para ti. Y si nosotros somos cristianos y somos un trabajador al que Dios ha aprobado, pues estamos hablando de que nosotros tenemos un testimonio de vida, con nuestros principios, con nuestros valores, con nuestro servicio, con nuestra palabra, con nuestro temperamento, con nuestras emociones. Entonces miren el equilibrio tan hermoso que Dios está dando a nuestras vidas. Y no necesitamos tener carreras, simplemente buscar las verdades que Dios tiene para nosotros a través del saber estudiar la palabra de Dios. Rentabilidad de estudiar más la palabra de Dios. El tema de la realización. A mí me encanta, por ejemplo, cuando yo escucho a Amparito, a Tránsito, a todos mis líderes, a los pastores, con esa fe y con esa pasión de hablar de las convicciones de Dios. Y yo les cuento acá un secreto a ustedes, a mí me hace una falta mi iglesia y yo le doy gracias a Dios por la pandemia porque es la forma en la que he podido acercarme este año también a la iglesia, porque sí me he congregado acá, pero no ha sido lo mismo que el poder compartir con mi iglesia en Yopal, en donde crecí, en donde aprendí, en donde conocí al Señor, en donde Dios me puso con un fin específico ahí. Y mi realización no ha venido tanto por los logros o los éxitos personales, ni por las bendiciones de pronto que recibo a través de mi esposo. La realización viene del saber que existe un Dios, que es Dios el que Él nos da todo lo que nosotros tenemos. El oro y la plata vienen de Dios, el éxito viene de Dios, pero también viene del que nosotros seamos trabajadores obedientes y diligentes, del cómo nosotros aplicamos sus verdades, de cómo nosotros aún aprendemos a llevar la palabra de Dios, de hablar de los milagros y de la obra de Dios en nuestra vida. La realización. Y vale la pena que te preguntes qué es para ti la realización. Para mí la realización es saber de que yo estoy convencida en mi fe, de que Dios es real, que es verdadero, de que Él existe y Él me lleva de la mano hacia el cumplimiento del propósito de vida que Él tiene para mí.
Esa es mi realización con cada cosa que yo hago y con cada paso que doy, porque la hago para Él, para darle la gloria a Dios. Un beneficio y la buena mayordomía. Si nosotros tenemos una buena administración de los recursos que Dios nos está dando, créanme que vamos a ver beneficios. Y empezando por administrar nuestro tiempo. Y no hablo acá de recursos financieros, son importantes, pero Dios se encarga de darnos todo. A mí me encanta el versículo cuando dice que si nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Dios se va a encargar de las nuestras. Que busquemos primeramente las cosas del reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Son verdades absolutas que hay en la palabra y yo lo puedo decir con fe y convencida de que las he vivido. Los buenos hábitos de estudio hacen la diferencia. Esto sí que es importante. Cuando tú tienes buenos hábitos de estudio, y yo por eso les decía a ustedes, el hecho de que les haya dicho, no hagan la actividad en una sola tarde o en un solo día, sino poco a poco, era también con ese objetivo de que debemos empezar a generar hábitos de estudio. A veces nosotros queremos hacer todo en una tarde, nos vamos a cansar, nos vamos a agotar, posiblemente nos frustremos porque no entendemos. Por eso también necesitamos tiempos de reposo, tiempos para meditar. Que es importante tener un lugar de estudio donde no hayan interrupciones, donde no haya cosas que nos desconcentren. Algo que nos permita a nosotros poder conectarnos con nuestro Padre, con la lectura, con el Espíritu Santo, donde tratemos de eliminar los distractores que podemos encontrar. Un lugar que sea cómodo, porque si yo estoy cómoda, voy a estar tranquila y mi cuerpo va a estar dispuesto para el aprendizaje. Pero si estoy incómoda, me duele la espalda, me duelen las piernas, no estoy cómoda ni siquiera con los zapatos, eso ya se me convierte en un distractor porque en mi cerebro eso me está diciendo que hay una molestia que no me deja estar al 100% con mi estudio bíblico. La iluminación. Si no tenemos buena iluminación, nuestros ojos nos van a doler. Vamos a tener fatiga, cansancio, dolor de cabeza. ¿Y enfermos? Tampoco estudiamos. La postura, si yo no tengo una buena postura, también voy a tender a distraerme. Yo les confieso algo, yo cuando sé que voy a estudiar la palabra o que tengo algo que estudiar, yo necesito sentarme en mi estudio, en mi escritorio, en una silla y sentarme con los dos pies firmes en el piso. Porque si me recuesto, me estiro, me voy hacia atrás, me recuesto en la cama, en el sofá, me pongo a leer y me quedo dormida. Y más si lo hago de noche o en un momento porque el cerebro está como que cansado, entonces lo que está haciendo es que, oye, te están dando algo para que te duermas. Esa es como la lectura que está haciendo. Entonces es importante la postura también, que sea una postura dispuesta para el aprendizaje. El horario. Hay también que priorizar el manejo del tiempo personal y el horario, por ejemplo, que ustedes necesitan. ¿Cuál es el mejor horario que se adapta para tu estudio? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un estudio bíblico después de almuerzo, digamos que a la 1 o 2 de la tarde, yo me voy a quedar dormida porque acabo de comer, estoy llena, el calor, me quedo dormida. Pero si yo lo hago en la mañana, yo por ejemplo le decía a mi esposo, necesito empezar a levantarme un poco más temprano porque tengo ciertas cosas que hacer y no me va a dar el tiempo por el niño, pues necesito entonces empezar a programar mi horario. ¿Cuál es el mejor tiempo? Puede que a ustedes se les aplique llegar del trabajo, pegarse en un duchazo y hacer su estudio bíblico. Perfecto, es un tiempo y es la forma en que también ustedes lo pueden hacer. Por eso también necesitamos aprender a conocernos. Porque a veces las cosas no es que sean autoimpuestas, sino conócete para que puedas sacar el mejor provecho. Y ahí sí, como lo decimos acá, ¿qué es lo más rentable para nosotros poder tener un buen estudio bíblico? Y que tu cuerpo, tu mente, tu ser, tu espíritu estén conectados. Factores que traen la bendición, la oración, ya hablamos de ellos. La lectura, hay que leer la palabra, hay que estudiarla. El trabajo duro, cuando hablamos del trabajo duro estamos hablando aún también del sacrificio. ¿Qué cosas en nuestro tiempo estamos dispuestos a sacrificar? Si somos más jóvenes, tiempo en redes sociales. El tema de hoy en día, ¿qué podría ser? Las novelas, las noticias. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para dar un trabajo duro en ese método inductivo?
El entusiasmo, y volvemos con esa pasión, con esa necesidad, con esa hambre y esa sed del Espíritu Santo, de la palabra. Ansiar como niños la leche. Esa palabra que nos llene, que nos nutra, que nos dé vida. Ese entusiasmo que nos da el poder aprender más y más. La preparación para estudiar. Esta es una preparación para poder aplicar un método de estudio bíblico. Autodisciplina. Y esto tiene que ver mucho con el generar hábitos. El ser disciplinados, el ser diligentes. No hacer por hacer las cosas. A veces nosotros hacemos las tareas por cumplir. Pero más que hacerlas por cumplir, realmente hagámosla para Dios. Demos lo mejor de nosotros. Hasta el último esfuerzo. Herramientas de estudio. Herramientas existen varias. Fichas, resúmenes, cuadros, mapas mentales, mapas conceptuales, tarjetas. Podemos trabajar con colores, ideas, palabras, claves. Métodos existen demasiados. Rutina de estudio. Esto también lo forman los hábitos y los recesos. ¿Qué significa esto? Que por lo menos cada 20 minutos de lectura ustedes hagan una pausa o un receso de unos 5 minutos, en donde se puedan levantar, en donde se puedan despejar un poquito y vuelven a estudiar. ¿Por qué? Porque si ustedes no hacen recesos, se van a cansar, se van a agotar y se van de pronto a enfermar también si no estamos acostumbrados. Es importante hacer pausas. La verdad, cuando hablamos nosotros de métodos de estudio, me encantó esto que leí. La verdad es que uno no puede leer las escrituras demasiado y pensar que lo sabe ya. ¿Por qué? Lo que uno lee no significa que lo esté leyendo bien. Si lo lee bien, no significa que lo pueda entender. Si lo entiende, no significa que lo pueda enseñar. Si lo enseña bien, no significa que lo está viviéndolo bien. Martín Lutero. Y es cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa cuántas veces nosotros leamos las escrituras, siempre habrá algo nuevo por aprender, algo por leer, por observar, algo por entender, algo por enseñar, algo por vivir. Entonces me encantó que de esto porque hacia allá nos lleva el método inductivo, a que sigamos leyendo, a que sigamos entendiendo, a que sigamos enseñando y sobre todo a que lo sigamos viviendo. Entonces, cuando hablábamos del método inductivo, observación, interpretación y aplicación. Volvemos entonces acá con nuestro resumen. Observar es qué dice, qué es lo que nos está mostrando el texto. La interpretación es qué significa. Y la aplicación, qué significa para mí, cómo lo aplico en mi vida. Este método también tiene unos retos. Y el primero es poder identificar qué intentó decir el autor. Quiere decir el análisis. Hoy, por ejemplo, Tránsito nos mostró otras referencias cuando dijo investigó, me fui al libro, busqué esto que tenía diccionarios. Y eso significa, ¿qué nos quiere decir el autor? ¿Y cómo hacen ese punto a través de la respuesta de cada una de esas preguntas y espacios, ¿cierto? Y paso a paso que vimos hace 8 días. ¿Qué dijo el autor? Entender el contexto, no solamente el capítulo, sino poder entender todo el libro. Y cuando hablamos del contexto, si vamos más allá, aún también el hecho en qué momento de la historia fue escrito y cómo era la situación vivida de ese pueblo, de las personas para las cuales se escribió. ¿Cómo puedo aplicar el mensaje a mi vida? Que tiene que ver con el crecimiento y la madurez. Cuando uno habla de la madurez del cristiano, también uno habla de cómo nosotros estamos aplicando las verdades absolutas que hay en la palabra en nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos de la aplicación de este método inductivo del estudio bíblico, a lo que nos está llevando es a que nosotros tengamos crecimiento y madurez en nuestra vida cristiana. Entonces, mire lo interesante del poder entender esto. Existe otro método que es el IPLR al cuadrado o R2, perdón. Y el método habla de inspeccionar, preguntar, leer, identificar el propósito, leer, recitar y repasar.
Cuando hablamos de inspeccionar, estamos hablando de echar un vistazo de antemano, o sea, observar nuevamente cuál es la estructura general de la lectura, cuál es, digamos que el prefacio o la introducción que hay, o cuál es el resumen que hay del libro, si presenta una tabla del contenido, cómo está distribuido, si por capítulos, por títulos, cuáles son los encabezados y si hay gráficos o ilustraciones. Es poder echar una primera mirada, observar. El segundo es preguntar. Entonces, cuando nosotros hablamos del preguntar, estamos hablando de hacer preguntas y de dar las respuestas. ¿Cuál es el tema, por ejemplo? ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿De qué forma me ayuda el punto de vista del autor? ¿Y cómo uso la información adquirida? ¿Cómo la usa él? El tercero es leer de formas diferentes, ¿no? Acá cuando hablamos de leer es observar, ver qué es lo que hay, cuál es el objetivo a alcanzar y leer varias veces, identificar si hay propósitos diferentes, cuál es el tema principal. El cuarto es recitar, donde se aprende y se evalúa, hacer una revisión y de pronto hacer un examen de lo leído. Y el último punto acá de este método es el repasar, que es el inspeccionar, cuestionando los significados y los contenidos, o sea, haciéndonos más preguntas. Bueno, cuando nosotros hablamos de las herramientas para los estudios bíblicos, también es importante que nosotros podamos identificar qué tipo de herramientas nosotros podemos tener para poder ayudarnos a tener una mejor, digamos que comprensión para nuestro estudio bíblico. Si bien es cierto, hay una parte acá donde nos dice que es importante que nosotros tengamos presente que todo parte de la Biblia. Porque muchas veces nosotros tendemos a abrumarnos de libros. Entonces, sí hacen la sugerencia y la recomendación de que podemos tener unos títulos o algunos libros, que es importante que nosotros hablemos con nuestros líderes, con nuestros pastores, para que nos recomienden libros o títulos, que nosotros podamos leer para poder tener de pronto una mejor claridad. Y sobre todo para saber qué tipo de lectura podemos estar utilizando o de ayudas también para poder, digamos que complementar nuestros estudios bíblicos. Sin embargo, todo parte desde la Biblia. ¿Qué es importante tener de pronto una Biblia de estudio? Acordémonos que en el mercado existen diferentes tipos de Biblias de estudio, donde algunos tipos de característica, tamaño, el tipo, el papel, las notas, las referencias, las concordancias, algunas vienen con mapas. Cuando habla de pronto de letras cursivas, bastardillas o itálicas, tiene que ver con letras que son más o menos con inclinación hacia tipo cursiva o con inclinación hacia la derecha. Existen diversos tipos de Biblia de estudio, dependiendo las traducciones o las versiones, el tipo de revisiones. Cuando hablamos de revisiones estamos hablando de los años en los que se están viendo. Las ediciones, las paráfrasis, estamos hablando, por ejemplo, de algunas que cambian la forma de decir las cosas o dan el mismo mensaje con un lenguaje de pronto más sencillo o es como lo que hace referencia. Entonces es importante contar con una Biblia de estudio que se puede tener. Hablar de libros de consulta. Cuando hablamos de libros de consulta estamos hablando de concordancias, de pronto diccionario bíblico, un manual bíblico, comentarios de pronto de algunos autores que se pueden leer, contar con un atlas bíblico o identificar algunos tipos de armonía de los evangelios o poder identificar libros que nos permitan poder, lo que hacía Transitico hace un rato, poder identificar los 4 evangelios, cómo están estructurados y cómo se complementan y cómo hablan de pronto de los mismos sucesos también. Y la otra herramienta es la meditación. Lea los pasajes y reflexione sobre ellos. Entonces son las herramientas que nos da para el estudio bíblico, contar con una Biblia de estudio, unos libros de consulta y una meditación. Ojo, no les estoy diciendo que vayan y se compren una Biblia de estudio. La Biblia que tenemos igualmente es la palabra de Dios. Entonces, que se sugiere o se recomienda también, lo pueden hacer. Herramientas para el estudio de la Biblia. ¿Cuál es el objetivo de contar con herramientas? Primer objetivo es interpretar lo que el escritor quiso decir. Y aquí volvemos con el tema. Ojo con la interpretación porque
en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestro cerebro, cuando hablamos de la palabra interpretar, el paradigma que nosotros tenemos es lo que yo creo que es. Eso es, o sea, cómo yo percibo. Eso es lo que tengo en mi inconsciente, que es interpretar. Cuando estoy hablando del estudio bíblico, la palabra interpretar significa lo que el autor quería decir al pueblo al que le escribió. Entonces hay que tener, por favor, ese concepto supremamente claro, porque el interpretar como yo lo concibo o el concepto que tiene en el estudio bíblico se llama aplicación. Entonces, eso vuelvo y se lo reitero porque creo que es una parte fundamental para poder tener los pies, digamos que bien puestos en la palabra de Dios, para poder identificar cómo aplicamos la verdad y cómo interpretamos. Interpretamos lo que el autor quería decir a quien le escribió y aplicar lo que yo aplico o interpreto para mi vida. ¿Listo? Entonces, ¿qué es interesante? ¿Cómo poder empezar entonces su estudio bíblico? Y acá ya empezamos entonces a tener algo más claro. Primero, uno debería empezar con un libro corto, como Colosenses, como las cartas. Normalmente nos dicen que con los evangelios, con el evangelio de Juan, y estudiar de 20 a 25 versículos al día máximo. Ojo, una cosa es que queramos leer, porque acordémonos que se recomienda leer todo el libro y ahí sí empezar con el estudio bíblico inductivo. Pero entonces lo importante es empezar con un libro que ustedes escojan y cuando vas a hacer el estudio inductivo, llevarlo de 20 a 25 versículos al día o menos, eso ya depende. Y deberías escudriñar solo un pasaje breve cada día para lograr el máximo provecho de su estudio. Por eso me encanta cuando decía doña Gloria Amparo que ella había tenido 2 versículos y que ella decía, no, pero yo qué voy a sacar de 2 versículos o que voy a sacar de un versículo. Y cuando empiezo a hacer el estudio paso a paso, el poder ver toda la cantidad de información que ella logró obtener. Y sé que a cada uno nos pasó lo mismo desarrollando este método de estudio. Herramientas para el estudio de la Biblia. Primero, preparación para el estudio de la Biblia. También existe una preparación. La primera regla de interpretación es: interprete literalmente, haga preguntas acerca de cada pasaje de la Biblia. Y ustedes se van a dar cuenta que estas preguntas tienen que ver mucho con las que vimos hace 8 días con el paso a paso. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es su propósito principal? ¿A quién le escribe? ¿De qué o de qué se trata el pasaje? ¿Cómo se hizo algo? ¿Cuándo aconteció? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué quiere decir este pasaje? ¿Cuál fue el propósito al decir esto? ¿Cuál verdad sugiere? Y acá dice, usamos un pasaje para interpretar. Para contestar otras preguntas debemos leer los versículos inmediatos y siguientes. Al pasaje seleccionado, es decir, el contexto. Aquí es importante decir que así estemos estudiando únicamente 2 o 3 versículos, es importante que nosotros leamos todo el pasaje para entender el contexto. Y si aún así no nos queda claro, leamos o tengamos presente el contexto que se complementa con el capítulo anterior y el capítulo posterior o el que le sigue. Entonces, lo primero es interpretar literalmente haciendo preguntas acerca del pasaje de la Biblia. La segunda es interpretar dentro del contexto, es decir, explicar el significado de un pasaje según se relaciona con su contexto. Ahí usted puede sugerir, acá nos puede decir o hay que tener en cuenta que pueden surgir doctrinas falsas al tomar un versículo o parte de un versículo fuera del contexto. Por eso es que es importante, aún hace 8 días el pastor, me acuerdo nuevamente, nos decía que a veces cuando nosotros no tenemos claridad, podemos encontrarnos que alguna persona nos dice en algún momento, es que yo siento que el Señor me dijo que te dijera tal cosa. Ojo con eso, porque eso nosotros tenemos que pensarlo. A veces lo recibimos como una verdad, claro, y Dios y una señal y no sé qué, pero ojo porque también puede que eso no venga de Dios. Y ahí es cuando empezamos a identificar cosas falsas o sacar versículos fuera de contexto. A veces las personas se apropian de las promesas de Dios, pero pasan por alto las condiciones que las acompañan. Mire qué interesante esto. Cabe también el ejemplo que les di hace un momento.
La palabra de Dios en Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Hace un rato yo les decía a ustedes, no hay nada más hermoso que vivir para Cristo, y vivir para Cristo no significa que estemos todos los días de rodillas, ¿cierto? Leyendo la palabra, enseñando, no significa que seamos de pronto pastores, y me disculpa el líder Wilson y la líder Ligia y Carlitos Johnson y Jael también. No significa que seamos pastores, sino significa es cómo nosotros podemos tener presente que todo lo que hagamos significa que hacerlo para Dios. Y eso significa buscar el reino de Dios, que nuestra vida refleje que Cristo vive en nosotros. Que si nosotros queremos o tenemos el llamado para hacer tiempos completos, excelente, porque yo sé que eso es una bendición. El servir en un ministerio es una bendición. Y también lo puedo decir convencida porque lo he vivido. El servir en la iglesia es una bendición. El llevar la palabra de Dios, el compartir de Cristo es una bendición. Y eso significa buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia significa también que todas las verdades absolutas que están en la palabra de Dios sean una realidad en mi vida. Vivir para Cristo significa eso, que tu vida y tus acciones reflejen la vida de Cristo. Pero ¿cómo yo voy a reflejar la vida de Cristo en mi vida si yo no estudio la Biblia, si no hago o no conozco lo que la palabra de Dios dice? Entonces también es importante eso. Acá nos dice que otros quizás usen el versículo para apoyar su propia convicción sin poner atención a lo que esto quiso decir basado en su contexto. Entonces es importante también poder entender, volvemos al tema, a quién, cuándo y para quién fue escrita o fueron escritas todas estas verdades. La tercera regla de interpretación, interprete de acuerdo con la cultura y la historia, lo que les decía hace un momento. ¿Para quién fue escrito? Provee una enseñanza más completa y equilibrada en la verdad. Cuando un pasaje presenta una enseñanza limitada o lo que se parece a un conflicto, debemos estudiar otros pasajes que se relacionen con el mismo tema. Buscar las concordancias, ir de pronto a otros libros, a ver qué dice este autor, o sea, empezar a buscar para que nosotros podamos disolver esos conflictos o esas circunstancias que de pronto no podemos llegar a entender qué era lo que estaba sucediendo. Busquen los márgenes de su Biblia referencias a pasajes relacionados. Todos sabemos las concordancias, sabemos usarlas, entonces es importante también que identifiquemos si las hay. Mientras más lee la Biblia, más fácil le parece el uso de estas 3 reglas. Eso es una verdad. El uso de las reglas de interpretación le ayudarán a encontrar el apoyo para sus ideas y evitar ideas falsas. Entonces es importante poder tenerlas presentes. Entonces, las volvemos a revisar. Interprete literalmente lo que dice, o sea, es interpretar lo que dice, leer. La segunda nos decía, interprete dentro del contexto. La tercera, interprete dentro de la cultura o la historia. Y la cuarta, interprete tomando en cuenta otras partes de la escritura. Entonces, la escritura se explica y se apoya en ella misma. Nosotros tenemos claro que el Nuevo Testamento también se apoya en el Antiguo Testamento. Y viceversa también. Guía para pasajes difíciles. Es necesario saber que ningún pasaje bíblico se contradice con otro. Entonces, esto también es importante que lo tengamos. La Biblia no se contradice. Si alguna vez pensamos o leemos algún pasaje que nos diga, pero la Biblia se está contradiciendo, hay que ver, leer, mirar y observar qué es lo que está sucediendo ahí en el contexto, aplicando estas reglas, porque la Biblia no se contradice. Escoja siempre un significado natural antes que uno más complejo. Cuando hablamos de un significado natural, ir a la palabra, leer, observar, mirar. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos ayudan a entender el uno y al otro. Y la mención que en el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento a veces no tiene que ser exacta. Entonces también hay que identificar o entender qué es lo que está pasando. Bueno, hasta aquí hemos visto entonces las herramientas, ¿cierto? La preparación para poder nosotros tener presente el tema del estudio bíblico. Y ahora lo último es hablar de la oración como fundamento para pedir dirección. Hace un momento les decía que eso hacía parte de los pasos, el orar. Y el objetivo de la oración es reconocer la relación entre la oración y su estudio de la palabra de Dios.
Acordémonos que la oración es el medio que nosotros tenemos para poder conectarnos con Dios, con nuestro Padre, con el Espíritu Santo, para abrir nuestro corazón, nuestra mente, o sea, abrir nuestra alma, que en nuestra alma encontramos nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, ¿cierto? Y también poder disponer nuestro cuerpo o nuestro físico para que nosotros podamos, o no nosotros, que el Espíritu Santo tome el control y nos guíe en este estudio. Entonces, por eso es importante la oración. El Espíritu Santo nos dirige en cuanto a la voluntad de Dios para nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros continuamente y Él es nuestro guía. Ustedes lo pueden ver en Primera de Juan 2:27. Recuerde, las personas no tienen al Espíritu de Dios dentro de las personas que no tienen, mire, eso sí que es importante. Las personas que no tienen al Espíritu de Dios dentro de ellos, o sea, aquellas personas que de pronto, digamos que no han recibido al Espíritu o no son conscientes de que tenemos un Espíritu que está vivo, porque a veces podemos decir que el Espíritu de Dios está en nosotros, pero no lo tenemos en acción, no existe esa, digamos que ese amor y ese fervor, o sea, no pueden interpretar las verdades espirituales de la Biblia. Nosotros necesitamos, acordémonos que cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios, estamos en una muerte espiritual. Cuando recibimos a Jesús, nuestro espíritu recobra vida. Por eso el Espíritu es el que nos ayuda a interpretar la Biblia. Pero nosotros tampoco podemos, a menos que nosotros le impidamos a ese Espíritu que nos ayude. El Espíritu necesita que nosotros le pidamos para que nos ayude a poder interpretar, aceptar y aplicar la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos ayuda a que nosotros aceptemos esa verdad. Por eso es tan importante hablar de ese, no sé si la palabra es fervor, de ese fuego. Me gusta más el fuego del Espíritu que se mueva en nosotros, de ese avivamiento del Espíritu, porque Él es el que nos va a llevar a que nosotros podamos ir a la palabra de Dios, a poder escudriñar la palabra, al poder interpretarla y al poder aplicarla. Debemos orar para que Dios nos conceda entendimiento, como el rey David lo hizo una y otra vez. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Miren qué hermoso pasaje, Salmo 119, 18, 19. Y esto es cuando nosotros le estamos diciendo todos los días al Señor, abre mis ojos para ver las maravillas que tú haces. El solo hecho de que podamos contemplar la creación de Dios, en cada canción, grandes son tus maravillas, porque es la verdad absoluta. Y qué hermoso cuando nosotros le pedimos al Señor que abra nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, de tu palabra, de la Escritura. Ahí podemos encontrar a nuestro Señor. El estudio bíblico eficaz depende de la oración. Iniciamos los pasos del estudio bíblico con la oración y terminamos en oración. Esta indica nuestra humildad, sinceridad y dependencia de nuestra relación con Dios. El depender de Dios. La oración nos muestra nuestra necesidad de ayuda y dirección. Ahora que nuestra oración no sea solamente Señor, ayuda, 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 ayúdame, guíame, dame, muéstrame, sino también Señor, enséñame, capacítame. Abre mis ojos y mi entendimiento a tu ley. La oración nos ayuda a poner atención en nuestro estudio y a actuar de acuerdo con lo que hemos aprendido. Abre nuestras mentes de tal manera que estemos listos a recibir la verdad. Lo pueden revisar en Primera de Pedro 1:13, Segunda de Timoteo 3:16, 17. Y para finalizar, ore para que el Espíritu Santo le ayude a aprender lo máximo posible sobre cómo interpretar la palabra de Dios.